¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Martán y Coronado Abogados Economistas? En esta oportunidad vamos a hablar en conversaciones jurídicas qué dice la jurisprudencia sobre el principio de responsabilidad penal. No olviden que el principio de responsabilidad penal está consagrado en el artículo 7 del Código Penal. Entonces queremos saber qué dice o qué ha dicho la jurisprudencia, tanto acuerdos plenarios, recursos de nulidad, incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Aquí está ordenado casi por orden cronológico, salvo por el acuerdo plenario. Un poco de importancia le damos, por eso lo hemos puesto arriba, pero básicamente está por orden cronológico. Igual comenzamos con el acuerdo plenario porque es usualmente una regla que puede ser un poquito más general, ¿no? Para todos los casos, sin perjuicio de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, ¿no? Por supuesto. Comenzando con el acuerdo plenario, y lo leo, ¿no? Lo voy a leer y luego hago un pequeño resumen escrito para que un poco se entienda. Pero primero lo vamos a leer y discutir. El acuerdo plenario en mención dice: el objeto de la norma antes escrita es sancionar con severidad, por su carácter agravado, a quienes participan en la comisión del delito. Aquí quiero precisar que está hablando de un delito en concreto, que es el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces está hablando de ese delito, ¿no? Entonces el objeto de la norma, de esta norma, en caso del tráfico ilícito, es sancionar con severidad. En tanto integran un conjunto de 3 o más personas, ¿no? Hace referencia al delito como tal. A este respecto es de destacar y señalar que, y aquí viene lo bueno, la sola existencia o concurrencia sin más de una pluralidad de agentes, 3 o más, en la comisión de este delito, no tipifica la circunstancia agravante del artículo 296 del Código Penal, pues tal consideración violaría el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva. Artículo 3, ¿no? O sea, es muy interesante porque no es, de acuerdo con el acuerdo plenario, básicamente contar cuánta gente estuvo. No, estuvo involucrada 5 personas, ya está, se aplica. No. Y es un poco, se ve últimamente en que cada uno tiene que tener un rol específico, ¿no? Tiene que decir, esta persona hizo tal cosa, ¿no? Esta otra persona hizo tal cosa, ¿no? Y esta otra persona hizo tal cosa, ¿no? Se distribuyeron los roles de cierta manera, ¿no? Y concreta, clara, específica, ¿no? Entonces uno se queda ahí, otro hace esto, otro saca el material, lo que toque. Entonces es un poquito lo que trata de decir este acuerdo plenario. Y esto es importante para jueces y fiscales, en este caso fiscales, que no es... es cierto que contar el número de personas es bastante directo, sencillo y concreto. Sin embargo, el problema está en que hay que sustentar qué hacía cada uno de ellos para que se constituya en el agravante, porque si no estaríamos en el mundo de la responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, cada una de estas personas debe tener de manera concreta una intención, un conocimiento de lo que quiere hacer, de este delito o de cualquier otro delito. Vamos a escribirlo. Listo, ya está. Entonces, eso sería un poco lo que ha definido el acuerdo plenario, con lo cual debe entenderse que esto tiene que ser una responsabilidad subjetiva atribuible a cada uno de los agentes. Entonces, si yo quiero hacer si uno comete un delito y hay más personas involucradas, cada una tiene que tener esa responsabilidad subjetiva prevista para que se constituya el agravante. No es como, lamentablemente, ¿no? Puede pretenderse contar cuántas personas había y luego en el camino ir justificando cómo es que tenían sus roles definidos y de una manera un poco ambigua, ¿no? Y eso obviamente no debe ser así. No debe ser claro desde el inicio, a fin de que esa persona pueda defenderse, ¿no? Usted era el encargado de mirar por las cámaras si es que venía un miembro de seguridad, ¿no? Entonces, esa persona estaba ahí, sí, estaba en el lugar, sí, estaba fijo en el lugar, estaba operando las cámaras, ¿no? Diversas cosas adicionales. Muy bien. Ahora vamos a una casación, hay 2 casaciones. La casación 23 del 2016 ICA y la casación 309 2015 en Lima, ¿no? Son unas casaciones un poquito extensas,
pero vamos a leer lo que corresponde. Ya. Vamos por la primera, la de ICA, que sería la exigencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más fundamento que por ser el titular de la misma podría menoscabar el desempeño de las funciones de la institución, pues dedicaría más tiempo a controlar al resto de funcionarios. Estamos hablando acá de un delito, hacen referencia a un delito, una jurisprudencia de un delito de la función pública, aparentemente. Sin embargo, vamos a encontrar el punto central. Dice, y si la atribución de responsabilidad penal solo se basa, sin más fundamento, en que por ser la máxima autoridad de la institución debe responder por los actos de cualquiera de sus subordinados, entonces estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de culpabilidad, consagrado en el artículo 7º del Código Preliminar, del título preliminar del Código Penal. Proscribe la responsabilidad objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuevamente, este tema de la responsabilidad objetiva es clarísimo. No debe, salvo que sea un delito de peligro, que es otra cosa un poco similar, igual, pero un poquito de diferencia, ¿no? Pero en este caso, en estos delitos, la responsabilidad objetiva hace referencia a que todo debe tener ese elemento subjetivo del tipo, ¿sí? El dolo o la culpa, pero uno de los dos. Entonces, si objetivamente vemos que esta persona tiene tal carácter, tal naturaleza, tal característica, se cumple un hecho específico, ese hecho específico no puede ser suficiente para atribuir la responsabilidad penal, la culpabilidad. Ojo, eso no quiere decir el tema de la tipicidad, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Puede ser que esto se suma, o sea, se coincida con el tipo penal, puede ser. Pero al momento de encontrar lo que es la responsabilidad, tiene que haber un elemento objetivo, subjetivo. No puede haberse, no puede dependerse estrictamente de un elemento objetivo, mejor dicho. Entonces, en el caso que está planteando esta jurisprudencia, está diciendo de que a esta persona, que era pues la jefa de la institución, por ser jefa, solamente por ser jefa se le atribuyó la responsabilidad. Laboralmente eso puede ser válido, y ahí es donde está el problema, porque en derecho laboral, incluso en lo que es el derecho empresarial, sí se suele generar ese tipo de responsabilidades más objetivas, ¿no? La responsabilidad vicaria, conocida como responsabilidad vicaria, que por el simple hecho de ser el jefe de la empresa o el simple hecho de ser el jefe de los trabajadores X, entonces ya es responsable si es que ocurre algo, ¿no? En esos casos sí puede ocurrir, pero en lo que es la responsabilidad penal, el elemento objetivo definitivamente me va a permitir ir a ver qué pasó, pero de todas maneras tengo que tratar de identificar un elemento subjetivo que pueda calificar como delito. Entonces, una omisión impropia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir, ¿no? Una omisión. Esta persona, jefe de empresa, tenía que supervisar mensualmente a sus gerentes que cumplieran tal función, porque así está previsto en el organigrama, en el estatuto, lo que toque, y no lo hacía. Tenía que estar presente en los simulacros de seguridad y salud en el trabajo, no estuvo presente. Entonces, claro, ya ahí hay omisiones, ¿no? que debió cometer. Entonces, esas omisiones ya podríamos decir que hay sí hay responsabilidad subjetiva por culpa o por dolo, si es que queremos ser un poquito más extremos, ¿no? Correcto, ¿no? Una omisión dolosa, ¿no? Que se ha dado el caso, por supuesto. Ya, muy bien. Entonces, es un poquito lo que trata de decir esta casación. Vamos a transcribirlo. Listo, ahí está la cita que hemos comentado de esa casación. Ahora, esta casación dice cosas adicionales que son interesantes, pero claro, se mantienen dentro del mundo de este caso concreto, que es la responsabilidad atribuida al jefe de la institución por el simple hecho de ser jefe, ¿no? Pero igual hay un tema interesante porque aparece el principio de confianza, que posteriormente se ha escuchado en diversos casos, ¿no? Entonces, básicamente, continúo, dice,
Precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro resultado, además del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, máxime cuando este último posee una especialización funcional. Entonces quiere decir que ya no estamos hablando tal vez de que esta persona en su cargo superior pues está encargado de todo, no, justamente como dice la primera parte de esta casación, en suerte de división del trabajo. Entonces el gerente general se encarga de las funciones más que todo a nivel corporativo, a nivel de obtener, generar nuevos negocios, ver el tema de fusiones o cosas más corporativas, mientras que los gerentes de línea podrían encargarse de temas más directos con la producción, con la venta misma, con el producto, el desarrollo de productos. Y en una entidad pública también hay esas divisiones, ¿no? Entonces el ministro, el viceministro se encarga de la política general, mientras que los encargados de ejecutar serían más que todos los directores para abajo. Entonces hay una división del trabajo. Y hay un principio de confianza, pues se contrata a esas personas bajo el principio de confianza porque se ha visto su currículum y se supone que califica para el puesto y yo ya le delego a esta persona para que realice tal función, ¿no? Entonces, si yo le delegué, yo le generé esa confianza, o mejor dicho, yo le otorgué esa confianza, en principio yo no tengo que estar supervisando su trabajo o haciendo su trabajo, y hay una confianza ahí. Y ese principio de confianza me libera a mí de toda responsabilidad directa, al menos o automática, que podría generarse por su mala acción o conducta incorrecta, ¿no? Básicamente es lo que trata de decir esta cita. Y continúa, ¿no? En el entendido de que el personal que labora en una institución es el adecuado, el principio de confianza impide que, en un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales, se pueda atribuir de mecánica directamente a quien se encuentra en la cúspide funcional de la institución. De otro modo, el funcionario que se encuentre en dicho nivel no tiene deber jurídico alguno de ejercer un férreo y pormenorizado control de cada una de las tareas que son de exclusiva incumbencia de los niveles funcionariales subordinados. Acá se complica un poco el texto de la casación, pero es muy administrativo, que es bonito. El derecho administrativo tiene que ver esto con el derecho administrativo, ¿no? Porque hace referencia a el reparto funcional se basa o se plasma en el MOF y en el ROF, que son, ¿no? Manual de Organización y Funciones y Reglamento de Organización y Funciones que tiene toda administración pública, toda entidad pública, donde se le limitan las competencias. A dicho funcionario le asiste la posibilidad de confiar en quien se ubique en el nivel jerárquico inferior, más aún si posee conocimientos especializados, razón por la cual precisamente forma parte de dicho nivel funcional. O sea, un poco redundante al respecto, pero lo cierto y claro es que no hay responsabilidad vicaria en concreto. Acá no se aplica. Perfecto. Vamos a la siguiente casación. Esta es la casación 309-2015 Lima. Es un poquito menos larga, pero la misma idea. Recuerden que estas casaciones tratan de casos concretos y obviamente tengo que un poco limpiar el texto para encontrar justamente la parte de la cita que corresponde a un comentario general, ¿no? Pero vamos por partes. Dice, en efecto, este Tribunal Supremo considera que si bien la ley número 30007 entró en vigencia el 1 de julio de 2014, que modificó el plazo de investigación preparatoria a 36 meses en las investigaciones de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, sin embargo, dicho plazo no puede ser tomado en cuenta en el caso de subexamen. Un párrafo un poco complementario. Vamos a ver si encontramos la parte más interesante. Dice acá, toda vez que la misma norma procesal en el artículo 7 del título preliminar señala que si bien rige el principio tempus regit actum, que básicamente es el principio de irretroactividad, ¿no es cierto? Las normas se aplican en un momento que están vigentes, no para atrás, ¿no? Ese principio. No obstante, este tiene sus excepciones al indicar, entre otras, que se regirán por la ley anterior, los medios impugnatorios interpuestos, no muy procesal, ejecución, los plazos, y son frases muy largas, por supuesto. Tanto más si el nuevo plazo previsto. No. Por el contrario, el juez de investigación preparatoria, que es un juez garantista cuya función es controlar la investigación, atender la afectación del derecho fundamental y prestar tutela cuando lo requieren
no tuvo en cuenta que dicha decisión vulneró la garantía del debido proceso que le asiste a los recurrentes, puesto que el plazo establecido en la contable de ley no le son favorables, ¿no? Bueno, como es una casación muy operativa, muy procesal, yo no la consideraría acá dentro del grupo. Vamos a sacarla, a pesar de que está recomendado por esta literatura, pero vamos a considerarlo así. Sin embargo, igual es interesante porque la ley 30077 sí causó cierto revuelo a nivel de lo que es el plazo de la investigación preparatoria y todo eso. Pero es muy, muy procesal, ¿no? A mí lo que me está interesando sobre todo es el tema de la responsabilidad penal, el precio de culpabilidad. Es igual que en el caso de lesividad, ¿no? A veces hay artículos que se relacionan un poco, pero en este caso un poco menos. Vamos a intentar con el recurso de nulidad que sigue, que es el 2735-2014. Y lo voy a leer y vamos a ver si es pertinente. Entonces dice, es decir, la prueba documental acredita la materialidad del delito, pero en lo referente a la participación del citado procesado solo existen meras sospechas, porque se halló en el inmueble intervenido policialmente su documento nacional de identidad, y luego se realizó el reconocimiento fotográfico. Sin embargo, ambas diligencias se practicaron sin participación del representante del Ministerio Público. Tema muy formal, pero es válido igual, lo cual no puede fundamentar culpabilidad penal alguna, toda vez que nuestro ordenamiento penal proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, ya que la pena requiere establecer responsabilidad penal conforme al estipulado en el artículo 7. Básicamente es el hecho de que aparezca tu DNI en la zona del crimen no te hace culpable. Básicamente es eso. Que está bien, o sea, porque puede ser que haya terminado ahí por diversas razones. No quiere decir que porque esté un DNI ahí ya es parte de la red criminal o el delito que se hubiera perpetrado ahí. Porque el DNI puede aparecer por diversas razones. Puede haber confusión de DNI, puede ser que lo encontraron y lo querían devolver, puede ser que por un negocio jurídico se hizo un negocio muy aparte que nada tenía que ver con el delito perpetrado, etc. Entonces, el simple hecho de encontrar un DNI en una escena del crimen no es razón suficiente para que se cumpla, se atribuya una responsabilidad penal, ¿correcto? Entonces, porque eso sería una responsabilidad objetiva. Eso está bastante claro. Listo, ya está. Entonces puede verse el tema de la proscripción o prohibición de responsabilidad objetiva, ya que se ha aplicado tanto en ese recurso de nulidad como en el acuerdo plenario como en la casación anterior, que está indicada. El comentario es importante que este tema de la responsabilidad objetiva, que a veces se intenta lograr a nivel policial o a nivel fiscal, debe ser combatida, pues no fielmente. Y creo que en los videos que se suelen ver en redes, muchas de las acusaciones o de los índices de investigación se refieren sobre todo porque hay un indicio, una sospecha de responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad objetiva. Y se intenta encontrar elementos que complementen esa aparente responsabilidad objetiva, ¿no? Esta aparente sospecha objetiva que complementen. Y a veces se encuentran, a veces no, y a veces uno puede, pues, ha trabajado tanto para que al final no encuentre nada, es un poco complicado y podría haber un incentivo para rellenar, ¿no? el tipo penal o la acusación y de cierta manera ver si es que pega, ¿no? Pero para eso están los abogados defensores para inmediatamente identificar que aquí se está tratando de imputar una responsabilidad objetiva y porque la parte subjetiva, el elemento subjetivo, está vacío, no hay una definición correcta de los roles o una definición de lo que hizo concretamente esta persona para actuar, ¿no? Cuál es su conducta como tal y además si es que lo quiso hacer o tenía conocimiento de cómo lo hacía, etc. Perfecto. Vamos entonces con esa casación. Con otra casación, vamos. Correcto. Y esta casación dice lo siguiente. El principio de responsabilidad o culpabilidad por el que se incide en el imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para facilitar la imposición de la pena, proscribiendo por consiguiente toda forma de responsabilidad por el resultado.
Esto es responsabilidad objetiva, acorde a la máxima antigua proveniente del derecho canónico, versari in re illicita casus imputatur. Según esta antigua máxima, si una persona realiza un acto, responde por cualquier resultado que venga de ella. De esta forma, el Estado solo intervendrá cuando un miembro de la comunidad actuó culpablemente, es decir, la pena solo puede basarse en las circunstancias que al autor debe reprocharle personalmente su hecho. Así, la teoría de la imputación objetiva procura determinar la causalidad jurídica mediante una serie de criterios normativos, entendiéndose que un resultado o hecho típico penalmente relevante solo será imputado objetivamente cuando sea realizado en él el riesgo jurídicamente no permitido creado por el autor, o dicho de otro modo, para la teoría de la imputación objetiva, un resultado debe imputarse al autor si se verifica que con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido, siendo concretizado dicho riesgo en un resultando, ¿no?, que a su vez pertenece al ámbito de protección de la norma legal. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un concepto complementario con el principio de responsabilidad penal, que es el tema de la imputación objetiva, ¿no? Y la imputación objetiva, como bien lo dice esta casación, viene de la mano con el tema del riesgo, el riesgo permitido. Entonces vamos a hacer una transcripción para que un poco quede ahí la idea interesante. Copio solo esta parte porque lo de la parte de riesgo permitido podría ser muy excesivo, y además es muy interesante la cita que podría utilizarse para otro video más de lo que es esta teoría de imputación objetiva, ¿no? Que es como un caso especial, ¿no? La idea central es que, como dice aquí, debe reprochársele al autor de manera personal su hecho, o sea, por las cosas que hizo. En este caso, no tanto por la conciencia y voluntad, digámoslo así, sino por lo que estrictamente hizo pasándose de riesgo permitido, ¿no? Esa es la parte interesante. Lo quisiera poner en otro elemento para no generar confusión. Y con esta parte solamente repito lo que está arriba, ¿no? Una incidencia. Pero definitivamente esto merita otro video interesante. Aquí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este proceso de habeas corpus lo que trata de decir es lo siguiente, ¿no? Dice, el fundamento 28 y 29. Dice, el principio de responsabilidad personal y la proscripción de responsabilidad por hecho ajeno constituye una manifestación del principio de culpabilidad, que a su vez es uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. Este principio, si bien no goza de reconocimiento constitucional expreso, y acá el propio Tribunal Constitucional lo afirma, puede ser derivado del principio de proporcionalidad de las penas y de legalidad penal. Muy interesante, ¿no? El principio de proporcionalidad de las penas y el principio de legalidad juntos podrían ayudar a entender este principio de culpabilidad. Y hace una cita a otro expediente que es el 14-2006 PI, proceso de constitucionalidad, fundamentos 28-93. Así dice, eso que lo podemos ver en otro momento. Así dice, el principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. De este modo queda proscrita toda responsabilidad objetiva. Esto es lo que repiten siempre. Al respecto, en el presente caso se alega que se les imputa a los favorecidos el delito por la sola vinculación familiar y no en atención a una concreta conducta propia, ¿no? Entonces, aquí está bien interesante, ¿no? Porque no es solamente una característica o un hecho estático, si quieren verlo así, sino necesariamente una conducta, ¿no? Entonces, una característica externa que nada tiene que ver, automáticamente para algunos le hace atribuirse una conducta. Y eso pasa mucho, porque, por ejemplo, hay una persona que está condenada con corrupción y automáticamente se piensa que la esposa, el hijo también son
están dentro de esa red. Que a veces pasa, bueno, en verdad, pero no por el simple hecho de ser familiar, o sea, hay que también investigar e identificar qué rol cumplieron, ¿no? O sea, no por el simple hecho se les puede imputar una responsabilidad y por supuesto acusar y todo eso, ¿no? Ahí habrían vicios por todos lados y eso se cae fácilmente. Entonces, complementa, ¿no? Pese a lo alegado, se advierte del texto de los actuados que se ha llevado a cabo la investigación de una pluralidad de personas naturales y o jurídicas en virtud de su presunta participación en el delito de lavado de dinero que se les imputa, y no únicamente sobre su vinculación familiar como se afirma en la demanda. Uh-huh. Asimismo, la denuncia fiscal, ¿no?, se basa en concretos actos de investigación como informes contables, testimonios o otros datos de investigación que relacionan la actividad empresarial investigada con el presunto delito de lavado de activos. Por lo tanto, en ese extremo la demanda debe ser también desestimada, ¿no? O sea, en este caso, lo que trata de decir que no se puede atribuir la responsabilidad por el mero hecho de ser familiar, pero que en este caso concreto se encontró que sí había información adicional, sí había investigaciones, informes contables, como dice por ahí, que sí de cierta manera involucran a estas personas en sus conductas, ¿no? No por el hecho de ser familiares, que no es una conducta, sino más que todo es una característica, un hecho, que no es una conducta como tal. Uh-huh. Entonces, esa es la parte importante. Vamos a transcribirlo. Listo. Entonces, esta última sentencia, en este caso, repite un poco lo que está arriba, lo del acuerdo plenario, la casación, recurso de unidad, pero lo interesante aquí es que repite el tema de la comisión, o sea, de la existencia de una conducta. Tiene que haber una conducta que haya realizado esta persona. Claro, aparte el tema de la culpabilidad como tal, ¿no? Pero tiene que haber una conducta, no puede imputarse responsabilidad por el hecho de tener una característica o de haber estado en un lugar determinado esta persona o algo de esta persona en un lugar, ¿no? La conducta es clave, ¿no? Tiene que ver. Ahora, la dificultad, claro, está en el tema de los delitos por omisión, ¿no? Que son un poquito más complejos de definir. Pero de todas maneras, en los casos en los que sí se encuentra una conducta y se exige una conducta, sobre todo, o se debe, o se ha planteado el caso como uno de conductas activas, ¿no?, de comisiones, entonces sí debe definirse como tal cuál fue la conducta. Entonces, si yo digo que estas personas de manera activa hicieron tal delito, yo debo decir qué cosa cometieron, qué acciones hicieron. No puedo decir, esta única persona cometió el delito, pero los otros, como son sus familiares, se beneficiaron, ¿no es cierto? Se beneficiaron, y como se beneficiaron, también son culpables. No funciona así. Entonces tiene que haber una conducta, en este caso, una responsabilidad, un elemento subjetivo, ¿no? Una acción que haya hecho esta persona, que es el elemental, ¿no? Correcto. ¿Listo? Entonces, eso ha sido una pequeña revisión de lo que ha dicho la jurisprudencia en materia del principio de responsabilidad penal, asociándolo con el principio de culpabilidad, y con algunas precisiones y con algunas ideas complementarias como lo que es la imputación objetiva, etcétera, que son como casos muy excepcionales que podrían meritar un video adicional. Si desean aprender más, no se olviden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de MAE, que son así bastante de conversatorios, se discuten, se usan documentos técnicos con doctrina y jurisprudencia, y cualquier problema legal, si tienen problemas legales, pueden llamarnos al 924-955-332, WhatsApp por si acaso, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.